¿Qué pasaría si un libro pudiera pensar y juzgarnos a nosotros? En las sombras del pensamiento humano, hay un texto que no solo habla de justicia, sino que la ve como una batalla entre dioses y demonios. La República, escrita hace más de 2000 años, no es solo un libro de filosofía. Es un espejo oscuro que refleja lo que preferimos no ver. Fue escrito por un hombre que creía que la verdad podía ser peligrosa. Y hoy, ese texto sigue susurrando preguntas que muchos temen responder. Imagina un texto que ha sobrevivido al paso del tiempo, no como un simple documento, sino como una presencia silenciosa que observa cómo la humanidad repite los mismos errores una y otra vez. Este texto no solo pregunta sobre la justicia, sino que cuestiona la naturaleza misma de nuestra alma. ¿Qué es lo que realmente gobierna nuestras decisiones? ¿El bien? ¿El miedo? ¿O algo mucho más oscuro que preferimos mantener oculto? En el corazón de Atenas, hace 24 siglos, un hombre comenzó a escribir lo que muchos consideran el libro más peligroso de la historia del pensamiento. No porque contenga magia ni profecías, sino porque revela una verdad incómoda, que la mayoría de nosotros vivimos en una caverna, creyendo que las sombras en la pared son la realidad. Este hombre se llamaba Platón. Y el libro que escribió no buscaba consuelo, buscaba la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de la República, debemos entender al hombre que la escribió. Platón nació en el año 427 a.C., en una Atenas que aún respiraba el perfume de la gloria, pero que ya comenzaba a mostrar las grietas del colapso. Hijo de una familia noble, Platón creció entre privilegios, pero también entre las sombras de una sociedad que se devoraba a sí misma. Su verdadero nombre era Aristócles, pero pronto todos comenzaron a llamarlo Platón, tal vez por su complexión física o por su frente ancha, un detalle que los antiguos consideraban señal de inteligencia. Pero la inteligencia, como pronto aprendería, no siempre es una bendición. A los 20 años, Platón conoció a un hombre que cambiaría su destino para siempre. Ese hombre era Sócrates. Un filósofo de apariencia común, con una mirada penetrante y una forma de hacer preguntas que incomodaba a todos. Sócrates no enseñaba, cuestionaba. No daba respuestas, dejaba cicatrices en el alma de quienes se atrevían a conversar con él. Para muchos, Sócrates era un sabio. Para otros, un peligro. Y para el joven Platón, se convirtió en algo más, un maestro, un padre, y eventualmente, una herida que nunca sanaría del todo. Durante años, Platón fue testigo de cómo Sócrates desafiaba a los poderosos de Atenas. Con solo unas pocas palabras, podía dejar al descubierto la ignorancia de los que creían saberlo todo. Pero el conocimiento, como la justicia, tiene un precio. Y ese precio lo pagó Sócrates con su vida. En el año 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Platón estaba presente cuando su maestro bebió la cicuta. Ese momento marcó el fin de una inocencia y el comienzo de una obsesión. ¿Cómo podía una sociedad que se decía democrática condenar a muerte a quien buscaba la verdad? ¿Cómo podía el pueblo elegir la ignorancia sobre el conocimiento? Estas preguntas no dejarían descansar a Platón. Y fue en ese dolor, en esa herida abierta, donde comenzó a gestarse la República. Porque Platón no solo quería entender por qué había muerto Sócrates. Quería construir un mundo donde eso no pudiera suceder. Un mundo donde la verdad no fuera una amenaza, sino el fundamento de la sociedad. Pero construir ese mundo significaba enfrentar una pregunta que pocos se atrevían a formular. ¿Qué es la justicia? No la justicia según las leyes, sino la justicia según la naturaleza. ¿Es justo obedecer a unos gobernantes que pueden estar equivocados? ¿Es justo callar cuando sabemos que algo está mal? ¿Es justo vivir en una sociedad que premia la apariencia sobre la verdad? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y la República lo sabe. De hecho, a lo largo de sus 10 libros, el texto se niega a ofrecer soluciones simples. En su lugar, nos presenta un espejo. Un espejo que refleja no solo nuestras virtudes, sino también nuestros demonios más ocultos. Porque la República no es solo un tratado sobre política. Es un mapa del alma humana. Cada personaje en el diálogo representa una faceta de nuestra psique. Cada argumento revela una lucha interna que todos llevamos dentro.
Trasímaco, con su cinismo desgarrador, representa aquella voz en nuestro interior que dice que la justicia es solo una ilusión. Glaucón, el hermano de Platón, cuestiona si realmente vale la pena ser justo si nadie nos está mirando. Y Sócrates, la voz de la razón, intenta guiar a través de un laberinto de dudas que parece no tener salida. Pero tal vez lo más perturbador de la República es su visión de la mente humana. Platón propone que el alma tiene tres partes. La parte racional, que busca la verdad. La parte irascible, que siente la ira y la valentía. Y la parte concupiscible, que desea los placeres y las posesiones. Según Platón, la justicia en el alma ocurre cuando cada parte cumple su función, sin invadir el territorio de las otras. Pero ¿cuántas veces hemos sentido que estas partes están en guerra dentro de nosotros? ¿Cuántas veces la razón ha sido silenciada por el deseo? ¿Cuántas veces la ira ha destruido lo que la sabiduría había construido? La República no ofrece consuelo. Lo que ofrece es comprensión. Y tal vez, eso sea aún más valioso. Porque entender que nuestra alma es una ciudad dividida, es el primer paso para comenzar a gobernarla. Pero para llegar a esa comprensión, Platón nos lleva a través de un viaje que comienza con preguntas simples y termina en territorios que muchos preferirían no explorar. Nos habla de educación, de mitos, de la naturaleza del bien. Nos presenta la idea de una sociedad perfecta, pero también las sombras que se esconden detrás de esa perfección. Porque incluso en la ciudad ideal de Platón hay algo que inquieta. Algo que sugiere que tal vez, la perfección no sea lo que creemos. Y es en este punto donde la República deja de ser un simple libro de filosofía, y se convierte en una exploración psicológica de lo que significa ser humano. Una exploración que sigue siendo relevante hoy. En una época donde las redes sociales nos muestran solo las sombras de la realidad. Donde la verdad se confunde con la opinión. Donde la justicia parece depender de quien tiene más seguidores. La República sigue siendo un espejo. Un espejo incómodo. Un espejo que nos obliga a mirarnos y preguntarnos si realmente somos quienes creemos ser. ¿Estamos viviendo en la caverna? ¿Estamos siendo gobernados por nuestras pasiones? ¿Hemos dejado que la apariencia reemplace a la esencia? Estas no son preguntas retóricas. Son preguntas que definen quiénes somos. Y la República sabe que responderlas no es fácil. De hecho, el texto sugiere que muchas personas preferirían no saber. Porque la verdad, como descubriría Platón con la muerte de Sócrates, puede ser peligrosa. Puede destruir ilusiones. Puede cambiar vidas. Puede, en última instancia, costarnos todo. Pero también puede liberarnos. Y tal vez, esa sea la verdadera justicia. No la que se impone desde afuera, sino la que nace desde dentro. La justicia del alma que ha aprendido a equilibrar sus partes. La justicia del individuo que ha dejado de vivir en las sombras. La justicia de quien ha comprendido que gobernar a otros comienza con gobernarse a sí mismo. Este es el legado de la República. No una utopía perfecta. No una solución definitiva. Sino una invitación. Una invitación a mirar más allá de las apariencias. A cuestionar lo que damos por sentado. A buscar la verdad, incluso cuando nos incomoda. Porque en el corazón de este texto milenario late una pregunta que nunca pierde su relevancia. ¿Qué clase de persona eres, cuando nadie te está mirando? Y esa pregunta, tal vez, sea el verdadero comienzo de cualquier búsqueda de justicia. Una pregunta que Platón escribió hace más de 2000 años. Y que sigue esperando, en las páginas de la República, a quien tenga el valor de responderla. El nacimiento de una obra. En el año 399 a.C., mientras el sol se ponía sobre Atenas, un joven de 28 años presenciaba algo que cambiaría para siempre el curso de la historia del pensamiento humano. La muerte de Sócrates no fue solo la ejecución de un filósofo, fue el nacimiento de una obsesión. Platón no lloró en público. No gritó de rabia. No se rebeló abiertamente contra el sistema que había condenado a su maestro. Pero en el silencio de su corazón, sembró las semillas de una obra que tardaría años en florecer. La Academia. Ese sería el nombre del lugar donde Platón intentaría responder las preguntas que la muerte de Sócrates había dejado sin resolver. Pero antes de construir ese santuario del conocimiento, necesitaba escribir algo.
Algo que explicara por qué su maestro había muerto. Algo que revelara las grietas fundamentales de la sociedad ateniense. Algo que demostrara que la ignorancia no era solo un error, era una elección. Así nació la República. Pero entender cómo nació esta obra requiere comprender el mundo en el que Platón vivía. Atenas, en el siglo V a.C., era una ciudad dividida. Por un lado, el esplendor de la democracia, el arte, la filosofía. Por otro, las cicatrices de la guerra del Peloponeso, una guerra que había devastado a toda Grecia y que había puesto a prueba los valores mismos sobre los que se suponía que se construía la sociedad. La guerra del Peloponeso no fue solo un conflicto militar. Fue una guerra de ideales. Esparta representaba el orden, la disciplina, la tradición. Atenas representaba la libertad, la innovación, la democracia. Pero en el fragor de la batalla, ambos bandos perdieron algo esencial, la sabiduría. Platón vio cómo su ciudad natal se transformaba. Vio cómo los héroes se convertían en villanos. Vio cómo los ciudadanos más nobles eran marginados por seguir sus principios. Vio cómo la multitud podía ser más peligrosa que el tirano más cruel. Y en medio de todo esto, estaba Sócrates. Un hombre que se negaba a adaptarse, a comprometerse, a callar. Un hombre que creía que la vida sin examinar no valía la pena. Un hombre que pagó con su vida por esa creencia. Después de la ejecución de Sócrates, Platón abandonó Atenas. Durante varios años, viajó por el Mediterráneo, buscando respuestas en lugares lejanos. Visitó Egipto, donde aprendió sobre geometría y astronomía. Viajó a Siria y Palestina, donde estudió matemáticas. Llegó incluso a Italia, donde conoció las ideas de los pitagóricos. Pero en todos estos lugares, una pregunta persistía: ¿cómo podía una sociedad que se decía civilizada condenar a muerte a quien buscaba la verdad? Las respuestas que encontró en sus viajes solo profundizaron su convicción de que algo fundamental estaba mal en la forma en que los humanos organizaban sus sociedades. Las matemáticas le enseñaron orden. La geometría le mostró perfección. La astronomía le reveló armonía. Pero la política le mostró caos. Fue durante este periodo de exilio cuando Platón comenzó a madurar las ideas que más tarde plasmaría en la República. No como un sistema político idealista, sino como una exploración profunda de la naturaleza humana. Cuando regresó a Atenas, ya no era el joven privilegiado que se había ido. Era un hombre marcado por el dolor, endurecido por la experiencia, pero también iluminado por una visión más clara de lo que significaba ser humano. Fundó la Academia en el año 387 a.C. No era una escuela en el sentido tradicional. Era un lugar donde las ideas podían florecer libremente, donde las preguntas eran más importantes que las respuestas, donde el diálogo reemplazaba al dogma. Pero antes de establecer este santuario del pensamiento, Platón necesitaba escribir la República. No como un tratado académico, sino como un diálogo. Porque entendía algo fundamental: la verdad no se transmite, se descubre. Eligió el diálogo como forma literaria por una razón precisa. En los diálogos de Sócrates, las ideas no se imponen, se exploran. Las personas no son convertidas, son provocadas. Y esa provocación es lo que Platón quería mantener viva en su obra. La República comienza con Sócrates bajando hacia el Pireo, el puerto de Atenas, para participar en una fiesta religiosa. Allí encuentra a varios jóvenes, incluyendo a Glauco y a Deimanto, hermanos de Platón. La conversación comienza de manera informal, sobre música, educación y poesía. Pero poco a poco, como si fuera un río que encuentra su cauce, la discusión se dirige hacia una pregunta aparentemente simple: ¿qué es la justicia? Esta pregunta aparentemente inocente es en realidad una trampa. Porque al intentar definir la justicia, uno se ve obligado a examinar todo lo demás: la naturaleza del alma, la estructura de la sociedad, el papel de la educación, la relación entre el individuo y el Estado. Platón sabía que no podía simplemente afirmar lo que pensaba sobre estos temas. Tenía que llevar a sus lectores a través del proceso de descubrimiento. Tenía que hacerlos cuestionar sus propias suposiciones. Tenía que hacerlos sentir el mismo desconcierto que él había sentido al presenciar la muerte de Sócrates. Por eso, en lugar de presentar sus ideas como verdades reveladas, las presenta como conclusiones a las que llega Sócrates a través del diálogo.
Esto no solo hace que la obra sea más persuasiva, la hace más honesta. Porque la verdad no es algo que se posee, es algo por lo que se busca. La estructura de la República refleja esta búsqueda. Los primeros libros son como el inicio de un viaje. Se presentan las preguntas, se exponen las objeciones, se exploran las dificultades. No hay respuestas definitivas todavía. Solo la promesa de que si seguimos adelante, si tenemos el coraje de mirar más allá de las apariencias, encontraremos algo valioso. En estos primeros libros, Platón introduce personajes que representan diferentes puntos de vista sobre la justicia. Trasímaco, con su cinismo desgarrador, argumenta que la justicia no es más que el interés del más fuerte. Para él, los gobernantes definen lo que es justo según sus propios intereses, y los ciudadanos obedecen por miedo o por conveniencia. Esta visión es tan perturbadora como reveladora. Porque sugiere que lo que llamamos justicia no es más que una ilusión mantenida por aquellos que tienen el poder de imponerla. Y si eso es cierto, entonces toda la estructura social se derrumba como un castillo de naipes. Pero Platón no se detiene aquí. A través de Sócrates, explora esta idea hasta sus últimas consecuencias. Si la justicia es solo una ficción, ¿por qué deberíamos ser justos? ¿Qué ganamos con ser justos si nadie nos está mirando? ¿Qué perdemos si actuamos según nuestros intereses sin preocuparnos por los demás? Estas preguntas no son retóricas. Son existenciales. Porque tocan el corazón de lo que significa ser humano. ¿Somos justos por principios o por conveniencia? Nuestra moralidad es una elección o una necesidad. ¿Somos mejores de lo que parecemos o peores de lo que admitimos? Platón entendía que estas preguntas no podían responderse con argumentos lógicos solamente. Requerían una exploración más profunda de la naturaleza humana. Requerían mirar dentro del alma. Y fue en este punto donde comenzó a desarrollar una de sus ideas más revolucionarias, la analogía entre la ciudad justa y el alma justa. Si queremos entender qué es la justicia en una sociedad, dijo Platón, primero debemos entender qué es la justicia en el individuo. Porque la sociedad no es más que una proyección de las almas que la componen. Esta idea era radical para su tiempo. Y sigue siendo radical hoy. Porque implica que cualquier intento de reformar la sociedad debe comenzar con la reforma del individuo. Que cualquier búsqueda de justicia colectiva debe nacer de la justicia personal. Pero ¿cómo se define la justicia en el individuo? ¿Cómo se reconoce cuando está presente? ¿Cómo se restaura cuando ha sido corrompida? Estas preguntas llevaron a Platón a desarrollar su teoría de las tres partes del alma. Una teoría que no solo revolucionó la filosofía, sino que sentó las bases para lo que hoy conocemos como psicología. Según Platón, el alma tiene tres partes: la parte racional, que busca la verdad y la sabiduría; la parte irascible, que siente la ira, el valor y la ambición; y la parte concupiscible, que desea los placeres, las posesiones y las satisfacciones inmediatas. La justicia en el alma ocurre cuando cada parte cumple su función apropiada. La parte racional gobierna, la parte irascible la apoya, y la parte concupiscible obedece. Cuando este equilibrio se rompe, el alma se vuelve injusta, y con ella, la persona. Esta visión era tan innovadora como inquietante. Porque sugería que todos llevamos dentro de nosotros una batalla constante. Una batalla entre la razón y el deseo, entre el deber y la inclinación, entre lo que deberíamos hacer y lo que queremos hacer. Pero Platón no se quedó solo con la teoría. La aplicó. Si la ciudad es como el alma, entonces debe tener una estructura similar. Debe haber gobernantes que representen la razón, guardianes que representen el espíritu, y productores que representen los deseos. Esta analogía no era solo una metáfora poética. Era una herramienta de análisis. Porque permitía examinar problemas sociales complejos a través del prisma de la psicología individual. Así, la República se convirtió en algo más que un tratado político. Se convirtió en una exploración de la condición humana. Una disección del alma que revelaba tanto sus bellezas como sus horrores. Pero para Platón, esta exploración no tenía sentido si no conducía a la acción. No bastaba con entender la justicia, había que vivirla. No bastaba con describir la ciudad ideal, había que mostrar cómo podría construirse. Y fue en este punto donde comenzó a desarrollar algunas de sus ideas más controvertidas. La educación, por ejemplo.
Para Platón, la educación no era simplemente la transmisión de conocimientos. Era la formación del carácter, la moldeación del alma. Los guardianes de su ciudad ideal no serían soldados comunes. Serían filósofos soldados. Guerreros que amaran la sabiduría tanto como amaban la batalla. Personas que hubieran aprendido a equilibrar las tres partes de su alma antes de asumir el poder. Esta idea era tan revolucionaria como preocupante. Porque sugería que el poder debería estar en manos de quienes menos lo desearan. Que los verdaderos líderes serían aquellos que no buscaran el liderazgo por ambición, sino por deber. Pero ¿cómo se identifica a estas personas? ¿Cómo se forma su carácter? ¿Cómo se asegura que una vez en el poder, no se corrompan? Estas preguntas llevaron a Platón a explorar temas que muchos consideraban tabú. La selección de los gobernantes, la educación de los niños, incluso la regulación de la poesía y la música. Porque entendía que todas estas cosas moldean el alma, y por extensión, la sociedad. En la República, Platón no se anduvo con rodeos. Propuso ideas que incluso hoy suenan radicales. La comunidad de mujeres y niños entre los guardianes. La censura del arte que corrompía el alma. La educación obligatoria basada en la razón más que en la tradición. Estas propuestas no eran caprichos teóricos. Eran conclusiones lógicas de su visión de la justicia. Si queremos una sociedad justa, argumentaba, debemos asegurarnos de que sus ciudadanos sean justos. Y si queremos ciudadanos justos, debemos formar sus almas desde la infancia. Pero detrás de todas estas ideas había una pregunta más profunda: ¿es posible crear una sociedad perfecta? ¿O la imperfección es parte inherente de la condición humana? Platón no respondió esta pregunta directamente. En su lugar, presentó su ciudad ideal como un modelo, no necesariamente como una meta alcanzable. Como una brújula que señala hacia el norte, aunque tal vez nunca lleguemos a alcanzarlo. Porque lo verdaderamente revolucionario de la República no era su visión de la sociedad perfecta. Era su comprensión de que cualquier sociedad, por imperfecta que fuera, podía mejorar si sus ciudadanos comprendían mejor sus propias almas. Y esa comprensión, según Platón, comenzaba con una pregunta simple pero devastadora: ¿qué es la justicia? Una pregunta que, más de 2000 años después, sigue esperando ser respondida. La ciudad y el alma. La analogía entre la ciudad justa y el alma justa no es simplemente una metáfora elegante. Es el corazón palpitante de la República. Es la idea que transforma un tratado político en una exploración psicológica sin precedentes. Es el espejo que refleja la sociedad en el individuo y el individuo en la sociedad. Platón comprendió algo fundamental: no podemos entender la justicia en el mundo exterior sin primero comprenderla en nuestro interior. No podemos reformar la ciudad sin antes reformar el alma. Esta conexión no es casual. Es esencial. Imagina una ciudad dividida. En sus calles, los comerciantes persiguen solo el lucro. Los soldados actúan por ambición y miedo. Los gobernantes toman decisiones basadas en intereses personales. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Una sociedad enferma? ¿O un alma dividida contra sí misma? Para Platón, la respuesta era ambas cosas. Porque la ciudad no es más que el alma colectiva de sus habitantes. Y el alma individual es una ciudad en miniatura, con sus propias luchas de poder, sus propios conflictos de intereses, sus propias guerras civiles silenciosas. Esta visión revolucionaria llevó a Platón a desarrollar una teoría que sigue siendo relevante hoy: la teoría de las tres partes del alma. Pero para entender realmente su profundidad, debemos examinar cómo se aplica tanto al individuo como a la sociedad. La parte racional del alma corresponde a los gobernantes de la ciudad ideal. Estos no son tiranos benevolentes ni líderes electos por la democracia. Son filósofos reyes. Personas que han dedicado sus vidas a buscar la verdad, a comprender la naturaleza del bien, a elevarse por encima de las pasiones y los prejuicios. ¿Pero por qué filósofos? ¿Por qué no políticos experimentados o líderes carismáticos? Porque Platón entendía algo que muchos olvidan: gobernar requiere sabiduría, no solo habilidad. Y la sabiduría no se adquiere en las asambleas ni en las campañas electorales. Se forja en el fuego de la reflexión, en la disciplina del pensamiento, en la búsqueda incansable de la verdad. La parte irascible del alma se corresponde con los guardianes de la ciudad.
Estos no son simples soldados. Son guerreros filósofos. Personas que han aprendido a canalizar su coraje y su ambición hacia fines nobles. Que saben cuándo luchar y cuándo retirarse. Que comprenden que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino el dominio del miedo. Esta distinción es crucial. Porque muestra que Platón no estaba interesado en crear una sociedad de guerreros brutales ni de gobernantes fríos. Estaba interesado en crear una sociedad donde cada parte del alma, y por extensión, cada clase social, cumpliera su función con excelencia y armonía. La parte concupiscible del alma representa a los productores, agricultores, artesanos, comerciantes. Pero atención, esto no significa que Platón despreciara a estas personas. Significa que entendía que su papel en la sociedad era diferente. No necesitaban ser filósofos ni guerreros. Necesitaban ser excelentes en lo que hacían. Esta visión jerárquica de la sociedad ha sido criticada durante siglos. Y con razón. Pero es importante entender el contexto. Platón no estaba estableciendo una casta inamovible. Estaba describiendo una división funcional basada en las capacidades naturales de cada individuo. La pregunta que subyace en todo esto es perturbadora: ¿y si cada uno de nosotros tiene una función específica en la sociedad? ¿Y si nuestra felicidad depende de descubrir y cumplir esa función? ¿Y si el desorden social comienza cuando las personas abandonan su rol natural para perseguir roles para los que no están preparadas? Estas preguntas tocan una fibra profunda en la naturaleza humana. Porque todos hemos sentido, en algún momento, que estamos destinados a algo más. Que nuestro trabajo actual no refleja nuestro verdadero potencial. Que hay una misión más grande esperándonos. Pero Platón nos advierte: la búsqueda de nuestra función verdadera no es un viaje de ego. Es un viaje de servicio. Porque la justicia individual no se logra satisfaciendo nuestros deseos personales, sino cumpliendo con nuestro deber hacia el todo. Esta idea puede sonar opresiva. Pero consideremos su lógica interna. Si cada parte del alma cumple su función correctamente, el resultado no es la opresión, sino la armonía. Si cada clase social se dedica a lo que hace mejor, el resultado no es la injusticia, sino la eficiencia y la paz. La justicia, en la visión de Platón, no es la igualdad de resultados. Es la armonía de funciones. No es que todos hagan lo mismo, sino que cada uno haga lo suyo con excelencia. Pero ¿cómo se determina cuál es la función de cada individuo? ¿Cómo se evita que esta división se convierta en una excusa para la discriminación y la opresión? Estas preguntas llevaron a Platón a desarrollar una teoría educativa radical. Porque entendía que la clave para una sociedad justa no estaba en las leyes, sino en la formación del carácter. No en las instituciones, sino en la educación del alma. En la ciudad ideal de Platón, la educación no comienza con libros ni con discursos. Comienza con música y gimnasia. Con la formación del cuerpo y el espíritu simultáneamente. Porque entendía que antes de que una persona pueda comprender conceptos abstractos, debe haber desarrollado las virtudes básicas: el coraje, la templanza, la sabiduría. La música, en la visión platónica, no era entretenimiento. Era medicina del alma. Las melodías adecuadas podían moldear el carácter, fortalecer la voluntad, inspirar la virtud. Las melodías inapropiadas podían corromper el alma, debilitar la moral, sembrar el caos. Esta idea puede parecer extrema. Pero cualquier padre que haya visto cómo cierta música afecta el comportamiento de sus hijos entiende la intuición básica detrás de esta teoría. La cultura que consumimos, las imágenes que vemos, las historias que escuchamos, todas estas cosas moldean nuestra psique. Platón no estaba proponiendo censura por censura. Estaba proponiendo cuidado en la formación del alma. Porque entendía que una sociedad solo puede ser tan justa como lo sean los individuos que la componen. La gimnasia, por su parte, no era solo ejercicio físico. Era entrenamiento del carácter. La disciplina del cuerpo reflejaba y fortalecía la disciplina del espíritu. El control del cuerpo enseñaba el control del alma. Pero esta educación inicial era solo el comienzo. Los niños que mostraban aptitudes especiales continuarían su formación con estudios más avanzados: matemáticas, geometría, astronomía, dialéctica. Porque Platón entendía que la mente necesita ser entrenada como el cuerpo. Las matemáticas enseñaban precisión y lógica.
La geometría revelaba las formas eternas que existen más allá del mundo sensible. La astronomía mostraba el orden cósmico que debería reflejarse en el orden social. La dialéctica desarrollaba la capacidad de distinguir entre la apariencia y la realidad. Este currículo no era arbitrario. Cada disciplina tenía un propósito específico en la formación del alma. Y cada disciplina preparaba al estudiante para comprender la forma del bien, el principio supremo que da sentido a toda existencia. Pero ¿qué sucede cuando alguien no encaja en esta estructura? ¿Qué pasa con aquellos cuya naturaleza no se ajusta claramente a una de las tres clases? ¿Qué sucede con aquellos cuyas capacidades cambian con el tiempo? Estas preguntas llevaron a Platón a desarrollar una visión flexible de la movilidad social. Porque entendía que la naturaleza humana es compleja y que las capacidades pueden desarrollarse o atrofiarse según las circunstancias. En su ciudad ideal, los individuos podían ascender o descender según sus méritos y sus capacidades reales. No había barreras rígidas entre las clases. Había un sistema de evaluación continuo que aseguraba que cada persona ocupara el lugar que le correspondía. Pero esta movilidad no era democrática en el sentido moderno. No se basaba en la voluntad popular ni en la riqueza. Se basaba en la excelencia y la armonía. En la capacidad de cada individuo para contribuir al bien común. Esta visión puede parecer elitista. Y lo es, en un sentido. Pero es un elitismo basado en el mérito y el servicio, no en el nacimiento o la riqueza. Es una aristocracia de virtud, no de sangre. La pregunta que sigue siendo pertinente ¿es posible una sociedad así? ¿Puede realmente existir una comunidad donde cada individuo cumpla su función con excelencia y armonía? ¿O esta visión es solo un sueño imposible? Platón no pretendía responder estas preguntas definitivamente. Su objetivo era más modesto pero más profundo, mostrar que la justicia no es una abstracción. Es una realidad que puede experimentarse tanto en el alma individual como en la sociedad colectiva. La justicia en el alma ocurre cuando la parte racional gobierna con sabiduría, la parte irascible apoya con coraje y la parte concupiscible obedece con templanza. Esta armonía interna se refleja en acciones justas, decisiones sabias y una vida equilibrada. La justicia en la sociedad ocurre cuando los filósofos gobernantes lideran con sabiduría, los guardianes protegen con coraje y los productores trabajan con templanza. Esta armonía externa se refleja en leyes justas, instituciones eficientes y una comunidad próspera. Pero la conexión más profunda entre estas dos formas de justicia es que una depende de la otra. Una sociedad solo puede ser justa si sus ciudadanos son justos. Y un individuo solo puede ser justo si vive en una sociedad que fomente la virtud. Esta interdependencia es lo que hace tan relevante la República hoy. Porque en una época donde la individualidad se exalta por encima de la comunidad, y donde la comunidad a menudo oprime la individualidad, Platón nos recuerda que la verdadera armonía requiere equilibrio. El alma dividida contra sí misma no puede ser feliz. La sociedad dividida contra sí misma no puede ser justa. Ambas necesitan la misma medicina, la armonía de las partes. Pero ¿cómo se logra esta armonía? ¿Cómo se restaura el equilibrio cuando ha sido corrompido por el exceso o la deficiencia? ¿Cómo se cura un alma enferma o una sociedad en decadencia? Estas preguntas llevaron a Platón a desarrollar una visión terapéutica de la filosofía. Porque entendía que pensar no era un lujo intelectual. Era una necesidad vital. La filosofía no era una actividad académica. Era una forma de medicina del alma. Y así, la analogía entre la ciudad y el alma se convierte en una herramienta de diagnóstico y curación. Nos permite examinar nuestra propia psique a través del prisma de la sociedad y examinar la sociedad a través del prisma de nuestra psique. Porque al final, la República no es solo un libro sobre política. Es un manual de autoconocimiento. Una guía para entender las fuerzas que luchan dentro de nosotros. Un mapa para navegar el laberinto del alma humana. Y en este viaje de descubrimiento, la primera lección es siempre la misma: la justicia comienza en casa. En la armonía de nuestras propias almas. La cueva y la verdad. En el corazón de la República late una imagen que ha obsesionado a pensadores durante más de 2000 años. Una imagen tan simple como profunda. Tan antigua como eterna. Tan familiar como aterradora. El mito de la caverna. Imagina una caverna. Oscura,
húmeda, fría. En sus paredes, figuras danzan como sombras. Prisioneros han estado encadenados allí desde su nacimiento. No pueden moverse. No pueden mirar hacia atrás. Solo pueden ver las sombras que la luz del fuego proyecta en la pared frente a ellos. Para estos prisioneros, las sombras son la realidad. No conocen otra cosa. Las voces que escuchan, los movimientos que ven, las formas que perciben, todo esto es su universo completo. Ahora imagina que uno de estos prisioneros es liberado. Sus cadenas se rompen. Se da vuelta por primera vez en su vida. Ve el fuego. Ve los objetos que proyectan las sombras. Siente el dolor de la luz en sus ojos acostumbrados a la oscuridad. ¿Qué haría este prisionero liberado? ¿Se alegraría de su nueva libertad? ¿O echaría de menos la comodidad de la ignorancia? Platón sabía que la respuesta no era simple. Porque había vivido esta experiencia. Había sido uno de los prisioneros. Había sentido el dolor de la iluminación. Había comprendido que todo lo que creía saber era solo una sombra de la verdad. El mito de la caverna no es solo una alegoría. Es una descripción clínica de la condición humana. Es una radiografía del alma dividida entre la ignorancia cómoda y la verdad dolorosa. ¿Pero qué representa realmente cada elemento de este mito? El fuego, las sombras, las cadenas, la salida, la luz del sol, cada símbolo tiene una profundidad psicológica que sigue resonando hoy. El fuego representa las pasiones y los deseos que iluminan nuestra percepción limitada. Es la energía que da vida a nuestras ilusiones, pero también la que proyecta sombras en lugar de verdades. Las sombras son las opiniones, los prejuicios, las creencias no examinadas que tomamos por realidades. Son las versiones distorsionadas de la verdad que aceptamos sin cuestionar porque son cómodas. Las cadenas representan los condicionamientos sociales, las estructuras mentales, las barreras culturales que nos impiden mirar más allá. No son físicas, pero son reales. No son visibles, pero son poderosas. La salida de la caverna es el proceso de iluminación. El doloroso viaje desde la ignorancia hacia el conocimiento. Desde la comodidad de las certezas hacia la incertidumbre de las preguntas. La luz del sol es la forma del bien. El principio supremo que da sentido a toda existencia. La verdad última que ilumina todas las otras verdades. Pero el viaje hacia esta luz no es fácil. Es progresivo. Primero, el prisionero liberado ve solo reflejos en el agua. Luego, sombras en la luz tenue. Después, objetos en la luz más intensa. Finalmente, contempla directamente la luz del sol. Este proceso gradual refleja la naturaleza de la educación verdadera. No es una revelación instantánea. Es un ascenso lento, doloroso, a veces angustiante. Es la transformación de toda la persona, no solo del intelecto. Porque la iluminación no es solo un cambio de ideas. Es un cambio de ser. Es morir a una forma de ser para renacer a otra. Es abandonar la comodidad de la ignorancia por la responsabilidad del conocimiento. ¿Pero qué sucede con aquel que ha visto la luz y regresa a la caverna? Esta es tal vez la parte más perturbadora del mito. Porque Platón comprendía que el verdadero filósofo no puede quedarse en la contemplación de la verdad. Tiene el deber de regresar a la caverna. El prisionero iluminado que regresa a la caverna representa al filósofo en la sociedad. Alguien que ha visto la verdad pero que debe vivir entre los que aún están en la ignorancia. Alguien que debe intentar compartir su visión sin ser comprendido. ¿Cómo reaccionan los prisioneros cuando el liberado intenta explicarles la realidad? ¿Lo escuchan con interés? ¿Lo agradecen por su revelación? ¿Lo consideran un sabio? La respuesta de Platón es desgarradora: lo matan. Lo rechazan. Lo consideran loco. Porque la verdad es amenazante. Porque cuestiona todo lo que creen saber. Porque exige que abandonen la comodidad de sus certezas. Esta predicción no era solo una especulación filosófica. Era una descripción de lo que había sucedido con Sócrates. Un hombre que había visto la luz y había intentado compartirla. Un hombre que había sido rechazado y asesinado por su propia sociedad. Pero Platón no se detuvo aquí. Comprendió que este ciclo de ignorancia y iluminación no era único. Que cada generación debía enfrentar el mismo desafío.
que cada individuo debía hacer el mismo viaje. Porque el mito de la caverna no es solo una descripción de la sociedad. Es una descripción del alma individual. Cada uno de nosotros lleva una caverna dentro. Cada uno de nosotros está encadenado por nuestras propias ilusiones. ¿Cuántas veces hemos preferido creer lo que nos conviene en lugar de buscar la verdad? ¿Cuántas veces hemos rechazado información que desafía nuestras creencias? ¿Cuántas veces hemos matado simbólicamente a quienes intentan iluminarnos? La caverna psicológica es más peligrosa que la caverna social. Porque es invisible. Porque está dentro de nosotros. Porque sus cadenas son hábitos mentales que hemos construido con nuestros propios pensamientos. Las sombras en nuestra caverna interna son las justificaciones que creamos para nuestras acciones. Son las excusas que damos para evitar el cambio. Son las versiones editadas de la realidad que nos permiten dormir tranquilos por la noche. El fuego en nuestra caverna interna son las emociones que iluminan nuestras percepciones distorsionadas. La ira que nos hace ver enemigos donde hay personas. El miedo que nos hace ver peligros donde hay oportunidades. El deseo que nos hace ver soluciones donde hay problemas. La liberación de nuestra caverna interna comienza con una pregunta simple pero devastadora: ¿qué estoy evitando ver? Esta pregunta no es cómoda. Porque la verdad duele. Porque la verdad exige cambio. Porque la verdad revela nuestra responsabilidad en los problemas que enfrentamos. Pero la liberación también es liberadora. Porque cada cadena que rompemos es una prisión menos. Cada sombra que desaparece es una ilusión menos. Cada verdad que aceptamos es una carga menos sobre nuestro alma. El proceso de iluminación interna tiene sus etapas. Primero, reconocemos que estamos en la caverna. Esta es tal vez la parte más difícil. Porque requiere humildad. Requiere admitir que no sabemos tanto como creíamos. Después, sentimos el dolor de mirar hacia atrás. El dolor de ver las cadenas que nos atan. El dolor de reconocer que muchas de ellas las pusimos nosotros mismos. Luego, experimentamos el deslumbramiento de la primera luz. La confusión inicial. La incapacidad de procesar lo que vemos. La tentación de regresar a la oscuridad. Finalmente, si tenemos el coraje de seguir adelante, llegamos a contemplar la luz del sol. La comprensión profunda. La aceptación de la verdad. La responsabilidad de actuar en consecuencia. Pero incluso en esta etapa final, el viaje no termina. Porque el verdadero iluminado comprende que su deber es ayudar a otros a salir de sus cavernas. Que la iluminación individual no es suficiente. Que la transformación colectiva es necesaria. Esta es la paradoja del filósofo: debe vivir entre los que no ven la luz, pero no puede quedarse callado. Debe intentar compartir su visión, aunque sepa que será incomprendido. Debe asumir el riesgo de ser rechazado, porque sabe que el silencio es una forma de complicidad con la ignorancia. En la sociedad moderna, esta paradoja se manifiesta de muchas formas. El científico que descubre una verdad incómoda pero la publica de todos modos. El periodista que revela corrupción sabiendo que será atacado. El activista que lucha por justicia aunque sea marginado. Todos ellos son prisioneros liberados que regresan a la caverna. Todos ellos enfrentan el riesgo de ser rechazados, ridiculizados, incluso destruidos. Pero todos ellos comprenden que el precio de la verdad es una responsabilidad que no pueden evitar. Pero ¿cómo se reconoce a alguien que ha salido de la caverna? ¿Cómo se distingue al iluminado del engañador? ¿Cómo se diferencia la verdad de la ilusión? Platón comprendía que esta era una pregunta crucial. Porque no todos los que claman haber visto la luz son verdaderos iluminados. Algunos son charlatanes. Otros son lunáticos. Otros simplemente están confundidos. La prueba del verdadero iluminado no está en sus palabras, sino en sus acciones. No en sus afirmaciones, sino en su vida. No en su conocimiento, sino en su sabiduría. El verdadero iluminado no se jacta de su visión. No busca seguidores. No exige reconocimiento. Vive simplemente, humildemente, tratando de ayudar a otros sin esperar recompensa. El verdadero iluminado también comprende los límites de su conocimiento. Sabe que la verdad es compleja. Que la realidad es multifacética. Que la sabiduría verdadera incluye la conciencia de la propia ignorancia.
Esta humildad es crucial. Porque la arrogancia del falso iluminado puede ser más peligrosa que la ignorancia del prisionero. Puede crear nuevas cavernas. Puede imponer nuevas ilusiones. Puede convertirse en una nueva forma de tiranía. Por eso, el mito de la caverna no es solo una descripción de la ignorancia. Es también una advertencia contra la arrogancia. No solo una invitación a buscar la verdad. También un recordatorio de la necesidad de la humildad. En el contexto de la República, este mito cobra una relevancia especial. Porque Platón no solo estaba describiendo la condición humana. Estaba también justificando la necesidad de los filósofos reyes. Si los gobernantes son como prisioneros que nunca han salido de la caverna, ¿cómo pueden gobernar sabiamente? Si los líderes están encadenados por sus propios prejuicios y pasiones, ¿cómo pueden tomar decisiones en beneficio de todos? La respuesta de Platón es clara: se necesita un gobernante que haya salido de la caverna. Que haya visto la luz. Que comprenda la verdad. Que tenga la sabiduría para guiar a otros hacia la iluminación. Pero también comprendía el riesgo: ¿y si este gobernante iluminado se corrompe por el poder? ¿Y si se convierte en un nuevo tipo de tirano? ¿Y si su conocimiento se convierte en una nueva forma de opresión? Estas preguntas llevaron a Platón a desarrollar una visión del poder que sigue siendo relevante hoy. El verdadero poder no es el que se busca, sino el que se acepta como responsabilidad. La verdadera autoridad no nace del deseo de dominar, sino del deber de servir. El filósofo rey no es un dictador iluminado. Es un servidor de la verdad. Un guardián de la justicia. Un faro que guía a otros hacia la luz, no un amo que los mantiene en la oscuridad. Y así, el mito de la caverna se convierte en el corazón de toda la filosofía política de Platón. Porque muestra que la política no es solo una cuestión de leyes y gobierno. Es una cuestión de iluminación. De verdad. De sabiduría. Porque una sociedad solo puede ser tan justa como lo sean los que la guían. Y los que la guían solo pueden ser justos si han salido de la caverna de la ignorancia. Esta es la lección eterna del mito de la caverna. Que la libertad verdadera no es la ausencia de cadenas, sino la presencia de luz. Que la justicia verdadera no es el cumplimiento de reglas, sino la búsqueda de la verdad. Que la sabiduría verdadera no es el conocimiento de respuestas, sino la conciencia de preguntas. Y que el precio de esta sabiduría es la responsabilidad de compartirla, aunque sepamos que muchos preferirían quedarse en la oscuridad. La justicia y el mal. ¿Qué es la justicia? Esta pregunta aparentemente simple desencadena una de las discusiones más profundas jamás registradas en la historia del pensamiento humano. En la República, Platón no se contenta con definiciones superficiales. No acepta respuestas cómodas. Va directo al corazón del problema. La conversación comienza con Trasímaco, un personaje que representa la voz del cinismo desgarrador. Para él, la justicia no es una virtud noble. Es una herramienta de opresión. La justicia no es más que el interés del más fuerte, declara con una crudeza que incomoda a todos los presentes. Esta afirmación no es solo provocativa. Es una bomba filosófica que explota todas las suposiciones convencionales sobre la moralidad. Si Trasímaco tiene razón, entonces toda nuestra estructura ética se derrumba. Si la justicia es solo una ficción mantenida por el poder, entonces ser justo es ser ingenuo. Ser injusto, inteligente. ¿Pero por qué Platón introduce esta voz tan desagradable en su diálogo? Porque entiende que cualquier teoría de la justicia debe sobrevivir al escrutinio más severo. Si no puede responder al cinismo, entonces no es una teoría verdaderamente sólida. Trasímaco argumenta que los gobernantes definen lo que es justo según sus propios intereses. Las leyes no buscan el bien común, sino el beneficio de quienes las crean. La moralidad es una ilusión mantenida por los poderosos para controlar a los débiles. Esta visión tiene una lógica perturbadora. Porque explica muchas de las injusticias que vemos en el mundo. ¿Cuántas veces las leyes parecen favorecer a los ricos? ¿Cuántas veces la justicia parece ciega no por imparcialidad, sino por conveniencia? Pero Sócrates, la voz de Platón en el diálogo, no se deja intimidar. Comienza a desmontar el argumento de Trasímaco paso a paso. Si los gobernantes siempre actúan en su propio interés, ¿qué sucede cuando se equivocan?
¿Cuándo creen que algo es beneficioso para ellos pero en realidad no lo es? Esta objeción es crucial, porque revela una inconsistencia fundamental en la posición de Trasímaco. Si la justicia es simplemente lo que el gobernante quiere, entonces cuando el gobernante se equivoca, está siendo injusto. Lo cual contradice la definición misma de justicia como interés del más fuerte. Pero Trasímaco no se rinde fácilmente. Refina su argumento. La justicia es lo que beneficia al gobernante cuando actúa como gobernante. Cuando se equivoca, no está actuando como gobernante, sino como ignorante. Esta respuesta muestra la tenacidad del cinismo. Pero también revela su debilidad fundamental, se basa en definiciones convenientes que cambian según las circunstancias. No hay una base sólida sobre la que construir una teoría coherente. Sócrates entonces hace una pregunta devastadora: ¿es justo obedecer a un gobernante injusto? Si la justicia es obedecer al poder, ¿qué sucede cuando ese poder es corrupto? ¿Debemos seguir siendo justos entonces? Esta pregunta toca una fibra profunda en la naturaleza humana. Porque todos hemos estado en situaciones donde las autoridades parecen injustas. Donde las reglas parecen arbitrarias. Donde la obediencia parece una forma de complicidad con el mal. Pero Platón no se detiene en la crítica. Busca una definición positiva de la justicia. No solo lo que no es, sino lo que sí es. Y para ello, introduce el famoso mito de Giggs. El mito cuenta la historia de un pastor que encuentra un anillo mágico que lo hace invisible. Con este poder, Giggs comete los mayores crímenes, asesina al rey, se casa con la reina, se apodera del trono. Vive una vida de lujos y placeres sin consecuencias. La pregunta que este mito plantea es simple pero devastadora: si pudieras cometer cualquier injusticia sin ser descubierto, ¿lo harías? ¿Serías justo solo por miedo a las consecuencias o por convicción moral? Este experimento mental no es solo una fantasía filosófica. Es una exploración profunda de la naturaleza de la moralidad. Porque revela una verdad incómoda: muchas personas solo son justas porque temen las consecuencias de ser injustas. Pero Platón no se queda con esta conclusión pesimista. A través de Sócrates, argumenta que la justicia tiene valor intrínseco. Que ser justo no es solo una estrategia para evitar problemas, sino una forma superior de existencia. La clave está en la analogía entre el alma justa y el alma injusta. Si podemos comparar estas dos formas de ser, podremos determinar cuál es verdaderamente mejor. No por las recompensas externas, sino por la calidad de vida interna. Platón argumenta que el alma justa es como una ciudad bien gobernada. Las tres partes, racional, irascible y concupiscible, funcionan en armonía. La razón guía, el espíritu apoya, los deseos obedecen. El resultado es paz interior, claridad mental y una vida coherente. El alma injusta, por el contrario, es como una ciudad en guerra civil. Las partes luchan entre sí. Los deseos dominan la razón. El miedo paraliza el espíritu. El resultado es caos interno, confusión mental y una vida contradictoria.